¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a este que es su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, que en esta ocasión pues estamos muy contentos, muy felices de nuestra invitada, pero antes de pasar a saludarla, como es costumbre, quiero darle la bienvenida a mi queridísimo amigo, eximio profesor y erudito del cine experimental, desde la congelada ciudad del Monterrey canadiense, el maestro Antonio Punt, casi doctor. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, otra vez está nevando por acá, en pleno inicio de primavera, pero pues aquí estamos. Eso se ve en tu ánimo, que está muy frío por allá. Se refleja de pronto, sí. Pero bueno, esperemos que no nos contagies de tu optimismo y que hoy estés más contento que la última vez. Y bueno, pues sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Dalia Sosa, que no te pregunté antes de entrar al aire, ¿en dónde estás, Dalia? ¿Cómo estás primero que nada? Y cuéntanos dónde estás. Hola, pues muchas gracias primero por la invitación a este podcast donde han pasado muchas celebridades. Entonces estoy muy agradecida por la invitación. Yo estoy ahorita en Ciudad de México. A veces tuve un periodo muy nómada, pero ahorita ya estoy establecida en Ciudad de México. Muy bien, pues qué bueno, digo, qué bueno por ti, porque yo un paso redoblado de ese monstruo horrible. Pero bueno, pues Dalia, el motivo de la invitación fue, como te platicaba a la hora que establecimos contacto para lograr tu presencia acá, es que, bueno, pues en algún momento participaste en el festival con un corto que a mí me parece muy lindo, que se llama Love Labors. En el 2018 nos estábamos acordando, entonces pues en esta, evidentemente, aunque el podcast ya tiene 4 años, pues para el 2018 todavía no se nos ocurría hacerlo, entonces también pues un poquito estamos regresando al pasado para invitar a las personas, los cineastas, los amigos, los colegas que estuvieron en ediciones pasadas y pues poder platicar con ellos, ¿no? Poder platicar con ellos de sus trabajos participantes y pues al final de cuentas nos decías también, ¿no? Que estás ya un poquito retirada de ese vicio, de la creación audiovisual, pero estás haciendo otro proyecto, según entiendo, del cual pues también nos platicarás que es la muestra mínima, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos por el principio y nos cuentas qué onda con Love Labors? ¿De dónde surgió la idea? Ya está disponible en línea, según vino, ya está libre en Vimeo. Igual al final te vamos a pedir que nos des chance de ponerlo al final de la conversación para que igual la gente que escuche esto, pues igual una los puntos, ¿no? Y pueda podamos referirnos pues con más libertad. Pero bueno, cuéntanos, Dalia. Pues ese fue un cortito que hice en 2017. Cuando hice ese corto, yo estaba en el seminario de producción fotográfica del Centro de la Imagen, que en ese momento fue como un momento muy padre de ese seminario, porque lo dirigía Verónica Gerber. Y entonces estaba muy abierto, no, o sea, no era solo fotografía, sino muy abierto también a artes visuales, a imagen en movimiento, y incluso había compañeras que eran más de letras. Entonces era como un grupo muy diverso. Y como parte de ese seminario tuvimos un taller con Fabiola Torres Alzaga. Entonces, en ese taller, que también fue un taller súper bueno, como que expandió mucho la forma en que yo empecé a ver cine y empecé también como a entender la imagen en movimiento. Y lo que hacíamos en ese taller es que Fabiola nos ponía un poco de ejercicios, nos daba como unas pautas de creación y a partir de eso nosotros hacíamos ejercicios. Y entonces en ese taller, digamos, para el ejercicio del que salió Love Labors, el reto era que un concepto
lo expresáramos en audio y otro concepto lo expresáramos en imagen movimiento, ¿no? Entonces, un poco en ese seminario yo estaba trabajando como cuestiones del amor de pareja, de relaciones amorosas, y también como era muy crítico ese seminario en torno a la creación cultural y al trabajo cultural. Entonces hablábamos mucho también, como en los seminarios más teóricos, sobre pues la precarización del trabajo cultural. Y justo hablamos de cómo muchas veces el trabajo cultural está mal pagado o no es remunerado por esta cuestión de amar tu trabajo o amar lo que haces, ¿no? Entonces, como un poco esas ideas yo traía por ahí. Y siguiendo este ejercicio, pues fue como era el reto, por un lado la imagen, por otro el sonido. Yo tenía estas imágenes de Super 8 que me las regaló un amigo. Yo estaba en este tianguis de la Roma, bueno, más bien de la Doctores, casi la Roma, buscando material fílmico. Ahí también compré un proyector de 8 milímetros, y mientras estaba buscando eso me encontré a un amigo y él me regaló estas cintas huérfanas eran de 8 milímetros, ¿no? De Super 8. Y entonces yo tenía por un lado estas cintas y por el otro, en ese momento yo vivía en un departamento súper, súper ruidoso, y a las 2 de la mañana empezaron a hacer trabajos de reparación de la calle. Vivía sobre Xola. Y entonces yo no podía dormir, y lo que hice fue sacar la grabadora y ponerme a grabar eso que no me estaba dejando dormir. Y entonces tenía las dos cosas, ¿no? Por un lado tenía este material, por el otro lado fílmico, y por el otro tenía este sonido, y lo que hice fue juntarlos. Entonces, bueno, quienes no han visto el corto, pues un poco es el montaje de unas imágenes de una boda. La boda es una pareja que se casa en Veracruz. No tengo contexto de nada de esas imágenes, simplemente es el registro de una boda. Y el sonido es un rotomartillo, me parece que se llama, con lo que perforan el pavimento. Entonces lo que hice fue montar un poco la imagen, iba cortando casi cuadro por cuadro, y lo monté como siguiendo, o más bien como el ritmo que marcaba el sonido del rotomartillo. Y un poco así fue que salió. Al principio le había puesto un texto, y bueno, es lo padre de los talleres, como que se recibe retroalimentación y ya ves qué cosas funcionan y qué no. Y estaba con gente de letras que me dijeron, no, quítale ese texto de ahí, tu trabajo funciona mejor sin nada de eso. Y ya solo dejé como la pregunta del inicio, y ya, pues es un corto muy chiquito, pero al que le tengo mucho cariño. Y bueno, luego también, gracias a Ultracinema, tuvo una circulación que yo no me esperaba para nada, y estoy muy agradecida por eso. Sí, pues precisamente, te decía, en el 2018 en Jalapa, pues lo compartimos, y a partir de ahí, pues creo que justo en esa edición, si mal no recuerdo, fue cuando empezó ya formalmente la selección, la gira Ultracinema con la selección mexicana de cine experimental, bueno, más bien la selección de cine experimental mexicano. Y pues sí, por supuesto, lo incluimos. De hecho, cuando hay que llegamos a hacer algún evento, nos piden alguna cosa que tenga que ver con el cine casero, pues lo incluimos también, porque pues es como muy breve, porque en realidad, ahora que lo estaba volviendo a ver, creo que duran más los créditos, los títulos, que el trabajo en sí, porque es relativamente breve, pero pues sí tiene como mucha potencia. Usted, maestro Bund, que es amante del cine casero, usted lo vio, seguramente usted lo vio allá en Jalapa, pero no sé si lo recordaba. De hecho, cuando lo revisé de nuevo, fue que me acordé, pero no me acordaba exactamente en dónde lo había visto, pero sí, ya me acordé que fue efectivamente en Jalapa, ahora que lo mencionas, porque me sonaba como, o sea, es como redundante, pero
cuando lo revisé, es que me suena muy familiar, ¿no? Y dije, bueno, sí lo he visto, pero lo que me llamó mucho la atención es como esta especie de efecto tridimensional, que es como una cuestión bien interesante, y eso justamente lo hace un corto, quisiera decir, como inmersivo, sin necesariamente con toda esta parafernalia de lentes y cosas así. Entonces, sí me gustaría preguntarte cómo llegaste como a ese efecto como tridimensional, como interesante. Ya nos platicaste del sonido que pues te lleva como a un estado pues muy particular, pero en el caso de la imagen, ¿cómo fue que trataste la imagen? ¿Cómo llegaste a este efecto bastante interesante? Sí, pues ese fue como un error afortunado, porque es un corto hecho con material casero de forma muy casera, porque, y justamente hablando de esto de la precariedad del trabajo cultural, yo estaba muy precaria en esa época económicamente. Y entonces pues no tenía dinero, digamos, para hacer un escaneo más profesional de ese material, ¿no? Entonces lo que hice es con este proyector que les comentaba que compré en ese tianguis, lo proyecté sobre una pared blanca y lo regrabé con mi cámara de foto de SLR. Y entonces digamos que esa textura como que tiene que ver un poco entre la proyección de la imagen y pues el registro de baja calidad que le dio como esa textura y esa dimensión muy particular a la película, ¿no? Y un poco pensando en el sonido, algunas veces que los he proyectado, bueno, solo una vez, como que una persona pensó que el sonido era el sonido del proyector, ¿no? Y que no era como un sonido aparte. Entonces me gustaba como también ese juego que hacía como que medio puede ser un proyector y también puede ser rotomartillo, ¿no? Pero digamos que fue algo no planeado, ¿no? Como que ya estando manipulando la imagen, vi que se conseguía ese efecto, pero en realidad, o sea, fue como muy como azaroso, ¿no? Igual como que ese registro fue complicado, lo hice varias veces, se me rompió la película, ya, de hecho ya no puedo volver a usar eso porque ya está roto de muchas veces que lo proyecté, como porque lo hacía yo sola, ¿no? Entonces como entre manejar el proyector y manejar la cámara y así, después una amiga me ayudó a regrabarlo, pero ya no me quedó bien, ya preferí como a esa textura que tenía esa imagen de la primera vez y ya esa fue la versión que se quemó. Pero digamos fue algo azaroso que resultó. Accidentes felices, les decía Bob Ross, ¿no? Así es. Pues fíjate que ahorita que justo decía Antonio de este efecto, yo decía, ¿por qué me gusta tanto este corto? Porque en realidad, pues, es es muy breve y a lo mejor es parte de su encanto. Porque ahorita me está cayendo el 20 que Ken Jacobs, que es uno de los cineastas experimentales que más me gusta, en su última etapa ha hecho estas cosas como medio tridimensionales. No sé si han tenido oportunidad de ver sus trabajos. No sé cómo le hace, es como estereoscópico el truco, o sea, tiene parecen postales, no sé si, cómo le hace, la verdad, no sé si tenga la estereoscopia, o sea, la imagen estereoscópica lo hace, no sé, una cosa bien locochona, y ahora me está cayendo el 20 de que va por ahí ese efecto pues que ya nos contaste cómo resulta. Yo pensé que había sido a la hora de la edición también, digamos ya en computadora con el software, pero pues o sea, ya trae ahí ese truco y ese así, pues sí, el Ken Jacobs igual si tienen oportunidad, échenle un ojo a todo su trabajo, pero particularmente a estos últimos, que también son muy breves, ¿no? Justo por este efecto estereoscópico que les da.
Entonces nos decías bueno, este fue un ejercicio de un taller. ¿Y por qué ya no seguiste haciendo cosas, Talia? Pues seguía haciendo más cosas. Después estuve. Ah, pues justo ahí nos diste una sesión también, Michael, en Cátedra Bergman, en esta Mm, práctica de cine experimental. Y ahí junto con otra amiga, hicimos un corto. Y digamos, he hecho algunas cositas más, pero tantito después también entré a un posgrado. ya. Bueno, no, tantito después de que de hacer Love Labors, inicié un cineclub que se llamaba Revelar Cineclub, a lo mejor llegaron a escuchar de él. Y ahí empecé a hacer un poco trabajo de programación y me encantó ese trabajo. Y entonces como entre el trabajo de investigación, programación, y luego entré al posgrado y ya como que me fui un poco más hacia el lado de la investigación, que igual no estoy cerrada a hacer más cosas, pero digamos como cuando surja una idea, una posibilidad, un momento de experimentar, estoy abierta a seguir haciendo cosas, pero quizá como mi concentración ahorita está un poco más en investigación y en programación. Ya yo dije, bueno, a lo mejor pues, se desencantó del mundo del cine experimental, porque sí, como dices, sí es fascinante esa parte pues de la programación, de la gestión, de organizar. De hecho, pues yo no me, aunque he hecho algunos ejercicios, también audiovisuales, ahí tengo mis experimentos, que fue como me acerqué justo al cine experimental, la parte que más me atrajo, la parte que más me hace, pues no sé si feliz a estas alturas del partido, pero cuando menos que me entretiene más, que tengo más chance de hacer, es justo esto, ¿no? Organizar el festival porque sí, alguna vez me preguntaron que cuál era mi superpoder y yo creo que mi superpoder es que me gusta organizar cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces te entiendo muy bien. Pero, Maestro Bund, ¿cómo ve esa dicotomía? Usted, bueno, no sé si ha tenido usted oportunidad de hacerle al curador ya más en serio, ¿no? Porque yo no sé si sean tan compatibles. Ahorita estoy pensando que muchos de los colegas con los que hemos platicado, por ejemplo, Silvana Camors, en Mientras Tanto Cine, el propio Mauricio Obando del Radical, estos colegas, los dos chilenos, Daniela y ahorita se me escapó Pablo, incluso, bueno, no sé, a lo mejor este compa de Muta Efraín, a lo mejor él era más investigador, pero básicamente la gente que está organizando muestras o festivales alrededor de cine experimental, los Strangloscope también son artistas, ¿no? O sea, tienen esa doble función de ser creadores, de tener obra, pues, creación experimental, pero al mismo tiempo tener que diversificarse y tener que generar un espacio en donde se puedan mostrar estas cosas. ¿Cómo lo ve usted, maestro Punto? ¿Hay chance? ¿Se puede? ¿O no? Pues ¿O son incompatibles? yo creo que sí es algo que hasta cierto punto se ha dado, o en mi caso se ha dado de manera un poco mm, tanto empírica como un poco debido al azar, ¿no? Porque pues nunca me planteé la cuestión de curar y de seleccionar muestras cinematográficas, que lo he hecho, que lo he hecho con en el marco de Ultracinema y hasta cierto punto otros festivales. Y yo me acuerdo que hace poco más de 10 años, como en 2013, junto con Andrés Villela, que también ha estado aquí con nosotros en el podcast, y que también participó en esta selección de Mecas 100. eh, yo con él trabajé
pues más o menos un año en levantar la posibilidad de ver cine, ¿no? De ver cortos, que siempre ha sido como entre comillas, pues un problema, más bien como el desafío es de llevar al cortometraje a más públicos y en ese momento pues empezamos a hacerlo de manera muy empírica, como decía, y empezamos a tener los jueves de cortos en la procedencia que se llamaba el Café de la Roma, en donde nos daban chance de hacer la proyección, y ahí pues mal que bien pues entre los dos seleccionábamos qué es lo que se iba a ver, y fue un proyecto muy bonito en el que pues mencionaba Dalia la precariedad del trabajo cultural, de la gestión cultural, pues no obteníamos nada, y los dueños del café no nos cobraban absolutamente nada porque finalmente la gente que llegaba estaba consumiendo y después había debate y entonces pues fue un proyecto bastante interesante. Después Andrés se fue a Playa del Carmen, entonces pues luego se cerró el café y pues bueno, finalmente ese proyecto pues terminó. Em, pero yo creo que hasta cierto punto ha tenido que ser pues se ha visto como una necesidad y hasta una necedad de pronto, ¿no? Porque finalmente el trabajo que hacemos, pues bueno, hacemos es mucha gente. Yo estoy así como por tirar la toalla, bastante con el desencanto constante, em, pero asumiendo que hago cosas. Yo creo que ha sido como una necesidad y una necedad, porque finalmente los espacios para ver, cuando empecé con los jueves de corto, yo estaba más concentrado en la ficción, a lo mejor en el documental, o a lo mejor en formas como más convencionales de hacer cine, y, 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 y lo que comparten el cortometraje de formas más convencionales con el experimental, pues es justamente el hecho de que el cortometraje pues siempre ha sido muy difícil de programar. Entonces, mal que bien, pues ha sido como esta necesidad de llegar a distintos públicos, de saber, de hacer llegar las obras, porque pues, si las programas y las ves entre familia y amigos, pues y se queda ahí en YouTube, pues nadie la va a ver, ¿no? Entonces hay que acercar justamente la obra al público, a los públicos. Yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que más bien ha sido como cubrir una necesidad de, de expresarse, una necesidad de voz, ¿no? Porque sí creo que es como harto complicado que alguien así como un ciudadano de a pie, digamos, pague su boleto por ir a ver una serie de cortometrajes en Cinemex o en Cinépolis o en cualquiera de estas cadenas, y ya ni hablar del experimental, ¿no? Entonces es mucho más complejo. Yo creo que por eso ha sido mi interés y eso me ha llevado a buscar seleccionar, curar, y es como, y pues es curioso, ya tuvimos aquí a mi hijo Diego para hablar justamente de curaduría. Él se ha concentrado más en la curaduría, más que en la realización de proyectos, y compartimos también un desencanto por lo académico, y entonces él se ha quedado más interesado en la cuestión teórica, en la cuestión de investigación y en la curaduría, que es justamente lo que lo ha movido en estos últimos, yo me atrevería a decir, pues este último año y medio,
Entonces, pues sí, yo creo, y con él he hablado muchas veces sobre esto, ¿no? Sobre cómo curar, qué seleccionar, qué utilizar, y cómo, ¿no? Y cómo hacerlo llegar y, en fin, yo creo que más bien es eso, ¿no? Yo no me considero ni curador, ni siquiera me puedo curar mis heridas, ya parece que voy a poder curar una selección No, bueno, yo cinematográfica. te preguntaba justo para dar pie para que, además de tu sabiduría, que nos compartieras tu sabiduría, para dar pie a preguntarle a Dalia si este cineclub Revelar se transforma después en la muestra mínima o en qué momento surge la muestra mínima. Sí, pues, bueno, Revelar es un cineclub que teníamos Daniela Gómez Chapoux y yo. Ese lo hacíamos en la terraza del Gimnasio de Arte y Cultura, en la Colonia Roma. Y tuvimos 2 ediciones de ese cineclub, pero digamos como que cuidábamos cada aspecto, como que intentábamos que se sintiera un ambiente muy cálido, ¿no? Pero terminó ese periodo, luego vino pandemia y digamos ese proyecto terminó ahí. Y Y además Daniela se fue a Toulouse, ¿no? Entonces, mira, qué curioso, yo también la conozco, entonces, pues, cómo se entretejen las conocencias. Justamente eso estaba pensando ahora que revisé esta programación de 2018 y todas las conexiones que tengo con muchas personas que están ahí, como de Oaxaca, del seminario del que hablaba Jorge Bordelo, estuvo en ese seminario, después Annalisa la conocí en otros contextos, pero como que finalmente todas esas conexiones se van tejiendo y sí, nos vamos encontrando varias personas por distintos lados. Bueno, aprovecho para saludar a Carla, que viene llegando. Seguramente el tráfico de la gentrificada colonia del Valle le impidió llegarte a tiempo. ¿Cómo estás, Carlita? Bien, no supe del tráfico de la del Valle. Dijo la Narvarte. No sé por qué siempre pienso que vives en la del Valle y no en la Narvarte. Ni porque es mi casa cuando voy a la Ciudad de México. Pero bueno, bienvenida, Carlita. Hola, continúe porque pues Sí, apenas me sí. estoy enterando. No, ya sé, ya sé. De hecho, estábamos esperando que Dalia nos contara en qué momento surge la muestra mínima. ¿Y qué es? Además, cuéntanos. Bueno, Muestra Mínima es un proyecto más reciente que tengo junto con Ricardo Benítez Garrido. Y ese proyecto, decimos que es un proyecto de investigación y programación de cine, de sitio específico, así lo llamamos, un poco como por esta itinerancia que les contaba al inicio. Ese proyecto surgió en Mérida con la intención de que se quedara ahí y un poco con esta pregunta de qué programar, cómo seleccionar una película, bajo qué criterios. Pues un poco ese proyecto inicialmente que íbamos a tener en Mérida y nos preguntamos, bueno, porque vivíamos allá, entonces nos preguntamos qué vamos a proyectar en Mérida. Y entonces lo primero que pensamos fue pues pensar en la historia del cine en Yucatán y, y como un poco nuestro papel, bueno, Ricardo es un poco de Yucatán, pero yo sí soy muy, muy externa a ese lugar. Entonces ese papel de gente que llega a ese territorio a hacer proyectos y un poco eso guió la primera programación, ¿no? Eh, entonces, un poco a través de lo que estábamos leyendo, de la historia de Mérida, de la historia de Yucatán, de exploradores, cineastas, artistas que han ido ahí, fuimos armando la programación. Iniciamos con una película de Jesse Lerner, que igual como que explora, que se llama El Egipto Americano, y que explora un poco la historia fílmica de Yucatán, y bueno, fílmica y política. Entonces esa fue la que abrió la muestra. Después programamos La Magia de René Rebetés, que también tiene algunas partes filmadas en Yucatán.
Pero digamos lo que articuló el ciclo fue un poco esto, como personas que llegan a un territorio y lo intentan explicar o lo intentan representar y un poco seguir los pasos de personas que han recorrido antes ese territorio. También tuvimos una película de Alexandra Cuesta y otra película de Ernst Kerel y Verónica Kusumariati, que se produjo en este laboratorio de etnografía sensorial de Harvard, y un poco así se articuló ese ciclo. Y después de ahí nos fuimos a vivir al Estado de México, por alguna circunstancia llegamos al Estado de México, muy cerca de la Universidad de Chapingo, que tiene una relación muy cercana a mi familia y mi historia familiar, y propusimos una muestra ahí y nos ganamos el financiamiento de Focine ese año. Y entonces dijimos, bueno, ya hicimos una muestra sin nada de dinero, programamos 4 películas, pues ya como que eso tener un poco de dinero nos alocó la cabeza y de ser una muestra mínima se maximizó y terminamos programando 30 películas con 15 invitados, una locura porque, bueno, somos 2 personas con ayuda de más gente, pero un poco se desbordó demasiado, pero fue una experiencia increíble. Eso también, hay como en ese tránsito, en ese paso de Yucatán al Estado de México, fue cuando pensamos esto del sitio específico, ¿no? Si hicimos una muestra que tuviera como detonante para la programación Yucatán y la península, pues ahora que íbamos a trabajar, a proyectar en Chapingo, pues un poco la idea era como qué cosas nos detona Chapingo, ¿no? Y ahí hicimos como una investigación. Creo que esa característica tenemos un poco los dos, como que no nos quedamos por encimita y luego nos vamos incluso, pues no sé cómo decirlo bien, pero como que empezamos a leer y a investigar y buscar referencias y de repente se empieza a ser muy grande e inabarcable, pero creo que pues es una característica también que ha hecho muy disfrutable la investigación, ¿no? Como que no se queda solo en programar películas, sino hacer como una investigación amplia de como sucesos históricos y de repente empezar a hacer conexiones, que pasó mucho con ese ciclo de Chapingo. Entonces ya no era tan mínima la muestra, ¿no? La muestra mínima se volvió máxima. ¿Y qué planes tienen? Pues pensando en esto que somos un proyecto de investigación, ahorita estamos también escribiendo un artículo derivado de un fragmentito de un programa que proyectamos en Chapingo. Entonces, digamos, también nos gusta pensar que es una investigación, o que hacemos investigación que puede tener varias salidas, ¿no? Una salida es la programación. Un poco también a eso se refiere el nombre, ¿no? Como que la proyección es como una muestra pequeña de una investigación grande, entonces que pueda tener salida como programación, pero que también queremos hacer un fanzine de esa misma investigación, estamos escribiendo ese artículo y este año queremos hacer una edición en Ciudad de México, pero bueno, estamos organizándonos para hacer eso posible. Entonces, nada más, si me quedó claro, entonces el corte no es tan experimental, ¿no? Simplemente están siendo más bien un poco más temática la cuestión y ahí sí sin importar el género, ¿no? Sí, no estamos enfocados estrictamente en cine experimental, pero sí, en la programación sí ha habido mucho de cine experimental, pero nos gusta pensarlo también como en términos amplios, ¿no? Como cine etnográfico, proyectamos también, no sé, como películas institucionales, educativas, algunas hechas en Chapingo o en la región, también documental que produjo la propia universidad en los años 80. Entonces sí, como en un sentido amplio, y nos gustaba también como poner a dialogar películas muy distintas entre sí, ¿no? Como ahorita también estaba
revisando la programación y, por ejemplo, tenemos un programa en el que está una película de Los Ingrávidos al lado de una película institucional que hizo la Fundación Rockefeller para promover sus avances en investigación que había hecho en México, ¿no? Esa era una película, por ejemplo, que se había pensado que no se proyectara, que nunca se viera en México, y entonces, bueno, pues ya años después sí nos dejaron la película, nos dejaron proyectarla, y la proyectamos por primera vez en Chapingo, donde se había filmado, y la subtitulamos, o sea, como un acto político también de hacer visible lo que no querían que fuera visible en su momento, ¿no? Entonces no es estrictamente de cine experimental, pero sí es algo importante que incluimos. Bueno, y también ahorita que Antonio decía esto de programar cortometrajes, es una pregunta que también nos hemos hecho mucho, ¿no? Como que muchas veces un cortometraje acompaña al largometraje como la pieza estelar en una programación y se pierde un poco la potencia del corto, ¿no? Entonces, como que es algo que todo el tiempo nos estuvimos preguntando cómo validar, digamos, al corto como unidad o como pieza única. Y bueno, hicimos este programa bueno, hicimos varios programas que proyectamos prácticamente puros cortometrajes, como en un diálogo interno en la programación entre ellos, pero también hicimos algo que le llamamos la función mínima, y la idea, que es algo que queremos hacer en siguientes ediciones, es como justo valorar a los cortometrajes por su unidad, y especialmente cortometrajes de menos de 10 minutos, y hacer una proyección exclusiva de un cortometraje. Como proyectamos esa vez Monte Tlaloc de Daniela Torres, y es un corto de menos de 2 minutos y tuvo su función especial solo para ese corto, ¿no? Y es algo que nos gustaría seguir haciendo. Sí, justo ahorita me hiciste acordar de, por ejemplo, el Festival Zanate de Colima, que es de documental mexicano además. Es una cosa que me gustó que hacen, que tienen una función dedicada para cada trabajo. O sea, su selección es más chica porque quieren darle como espacio a cierto número de trabajos, pero que no sea como regularmente se programa. Nosotros, por ejemplo, hacemos programas de 1 hora más o menos de cortos, para que después haya tiempo de conversar. Pero, pues sí, justo lo platicábamos, no me acuerdo si aquí en el podcast o en algún otro lugar, lo platicábamos de que si tu corto, algún invitado, a lo mejor Antonio o Carla se acuerdan, que si tu corto lo ponían antes o después de uno famoso, pues ya valiste, ¿no? O sea, ya nadie se iba a acordar del tuyo. Y eso, digo, es complicado, ¿no? Imagínense, nosotros, esta edición tuvimos menos cortos que el año pasado, pero el año pasado, bueno, más bien la edición antepasada eran 60 cortometrajes, ¿no? 60 películas en total, largos y cortos. Entonces, pues, es imposible darles un espacio a cada uno, lo cual a mí te digo, eso está genial porque sí, tienes la posibilidad de platicar más en corto, pero por eso nosotros nos inventamos el podcast, ¿no? A lo mejor no les podemos dar el espacio durante el festival, pero sí podemos darles la posibilidad de platicar más largo y tendido en el podcast. Pero Carla, no te vayas, te quería hacer una incitación, no una invitación. Pero bueno, ahorita que regrese Carlita. Pero bueno, pues en general la gestión de este tipo de proyectos pues no es sencilla. ¿Cómo le hacen? Digo, ya nos contaste que se ganaron un Focine, ojalá que nos pudieran dar Focines a todos los que si me están escuchando, amigos del IMCINE, no se olviden de la gira Ultracinema. Normalmente pues es complicado gestionarlo, pero ¿ustedes cómo han ido capoteando eso? Pues la primera edición sí fue autogestionada,
entre películas que pedíamos prestadas o en las que pagamos muy poquito. Y eso, como que sentimos que esa, la primera edición fue un poco la inversión para de ahí buscar financiamiento. La segunda edición ya tuvimos ese Focine. Y bueno, la tercera edición, pues a ver, a ver cómo suele. Como que igual un poco siento que la muestra ha tomado la forma de las condiciones de vida que tenemos. Entonces, pues si se puede hacer una muestra a los niveles que se hizo la de Chapingo, pues sería genial, ¿no? Como volver a hacer algo grande, invitar a muchos amigos, pagar, creemos que bien la proyección de cada película. Y si no, pues tendrá que ser, que volverse mínima otra vez y como se pueda un poco, ¿no? O sea, como que igual estamos muy abiertos a hacer resistir el proyecto con las condiciones materiales que se tengan en el momento. ¿Cómo ves, Carlita? ¿Te animarías tú a hacer tu propia muestra? Que no sea competencia de Ultracinema, por supuesto. Claro que sí. No, prefiero estar con Ultracinema. Es un equipo. Es mucha chamba volver a hacer algo. Sí. Pero le llamaremos Ultracinema Max para que desde el inicio sea súper muestra, güey. Entonces ya competimos con nuestra mínima. No. No, cállate, que, o sea, la verdad es que no, o sea, no sé de dónde se me ocurrió. Esa edición fue una locura, 60 cortometrajes, o sea, para los que somos, o sea, no lo vamos a volver a hacer, ya vamos a hacer más gourmets. Porque, digo, no me dejarás mentir, Dalia a pesar digo, en algún momento, bueno, en esencia el Focine que nos dieron no fue para el festival, es para otra cosa, ¿no? En su caso a lo mejor sí cabe dentro de esos parámetros, pero pues en realidad el apoyo no es para el festival, es para generar un proyecto dentro del festival, o sea, para más chamba, ¿no? O sea, a lo mejor hay proyectos que pueden, por sus características, por cómo lo plantean o por como sea, pueden generar ese proyecto para recibir ese apoyo y, bueno, pues hacerlo, ¿no? O sea, te digo, nosotros de entrada, pues como tienen esa condición que me parece genial de que tenga un porcentaje elevado de cine mexicano, pues eso está bien porque se incentiva, se promueve que el cine mexicano de cualquier género se exhiba, se programe, pero pues digo, nosotros no, o sea, no podríamos hacer no sé, ya lo hemos platicado, Camila, que no nos va a poder acompañar hoy, también colabora en el Festival de Cine Radical y justo ellos esta edición la van a cerrar solo a participantes bolivianos, tratando justo también de incentivar pues el trabajo, ¿no? Visibilizar y darle foco al trabajo experimental, al audiovisual experimental boliviano, pero no sé si nosotros no sé si nos atreveríamos, porque la verdad es que pues mal no nos ha ido. Hemos recibido trabajos de todos los rincones del universo y sitios aledaños, entonces quién sabe, de repente afortunadamente creación, digamos, el número de gentes que ya están involucradas, que están tratando de hacer su camino en el audiovisual experimental, pues cada vez va creciendo, y cada vez hay más trabajos mexicanos, pero no sé si nos atreveríamos. Pero deberías regresar, Dalia. Yo sé que es una enfermedad extraña, rara, y si no venos aquí a nosotros contagiados de esa extraña enfermedad, tú pues dijiste no paso, pero mejor me pongo a crear, pero desde otra trinchera. Pero, ¿qué parte bueno, ya nos dijiste, ¿no? Que evidentemente cuando probaste la parte de programación, pues te dejaste seducir por eso. Pero no extrañas esa parte también de sentarte, editar y crear y pensar. Digo, no sé si lo sigues haciendo, nos dijiste que hiciste algunas cosas, pero supongo que ahorita estás más clavado por ese lado. Pero
Te lo pregunto porque yo sí, o sea, de repente sí digo, ya no quiero hacer esto, ya más bien yo lo que quiero es fama y fortuna y encontrar festivales que me programen mis cosas. Salud, salud, maestro Bunt, que me programen mis cosas, ¿no? Y en realidad todo esto estoy tejiendo redes para que cuando yo haga mis cortos, mandárselos a mis amigos de los festivales y que me los programen, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves, Dalia? Sí, creo que justamente ahora que decías de sentarse a editar, a lo mejor sí es lo que más extraño. Antes de hacer Love Labors, tuve una beca de ambulante para hacer un documental, un corto. Pero bueno, ahí sí era como un documental como más en términos de producción más tradicional. Y creo que, pues no sé, los rodajes y eso creo que es un estrés que no me gustó tanto. Pero eso me encantó del experimental, ¿no? Como que mucho se concentrara en la edición, que no necesitaba una cámara para hacer algo que yo quería, que podía hacerlo yo sola sin tener la presión de coordinar a un equipo. Y eso me encantó del trabajo en cine experimental. Y entonces sí, o sea, como si quizá de la parte del proceso que más extraño es eso, sentarme a editar y ver qué sale ahí. Sí, caray, la verdad sí tiene su magia. Pero bueno, también está padre esta parte de gestionar y andar arreando gente. ¿Cómo es la convocatoria de la muestra mínima? O sea, ha sido, ya nos contabas, ¿no? De repente por ahí buscarle más bien con estos procesos de investigación, pero me perdí esa parte, si tienen convocatoria o piensan más bien establecerlo ahora para esta tercera. ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo hacer llegar mis cortos maravillosos a la muestra mínima? Pues hasta el momento no hemos tenido convocatorias, ha sido más por investigación y ponernos a ver cosas y qué cosas podían dialogar bien y demás. Lo que pensamos, bueno, no sé si vamos a seguir haciéndolo así porque también es mucho trabajo de investigación. Eh, pero por el momento sí está así. Como quizá para lo que, bueno, tenemos más ideas como de hacer cosas de investigación y talleres y demás, y como que en eso sí nos gustaría como abrir más convocatoria, pero hasta el momento solo lo hemos hecho por pues sí, por investigación. Pero si tienen cortos, háganoslo llegar para que veamos todo lo que se está haciendo. Muy bien, pues ya saben, si ¿cómo encuentran la muestra mínima en Facebook, en Instagram? Sí, estamos en Facebook y en Instagram como muestra mínima. No hay pierde. Ya está, pues ahí acérquense a las redes. Carlita, tú no llegaste cuando hablamos de Love Labors, pero no sé, igual si tenías algo que comentarle antes de pasar a la siguiente parte. No, bueno, vi el cortito, me pareció como que una factura pues bien sencilla, en el sentido de que es prácticamente un cuadro fijo, bueno, una toma, bueno, sí, y solo haces esta referencia a lo del trabajo a través del sonido, ¿no? De la máquina, ¿no? ¿no? De la perforadora. Este, y más bien, en efecto, mi pregunta sería esa, ¿por qué se te ocurrió hacerlo así como en esta, digamos, un poquito hasta cierto punto explícito, ¿no? Porque es la imagen de esta pareja y pues, que, bueno, está obviamente, todo el mundo nos damos cuenta que están en una cosa de parejas, ¿no? De matrimonio. Y y cómo se llama, y esta parte, ¿no? De la máquina, o sea, me parece como hasta cierto punto como si un mensaje muy directo, pero en sí, o sea, a mí la que me surgió de duda era, eh, o
o sea, el mensaje en sí, porque tú hablas del amor y el trabajo, ¿no? Digamos, binomio, dualidad, no sé cómo llamarlo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué el trabajo y el amor? O sea, ajá, eso. Sí, un poco les contaba que el corto fue resultado de un taller y entonces como que, digamos, como en el seminario en el que estaba inscrita, un poco estaba trabajando estos dos conceptos de amor y trabajo, tanto de pareja, pero también como el amor al trabajo. Y entonces el ejercicio de ese taller fue que en el sonido eh, se pusiera un concepto y en la imagen otro concepto. O sea, mis compañeros trabajaban otras cosas y salieron cosas muy distintas, ¿no? Pero un poco esa fue el origen de ¿no? Como yo estaba trabajando con esas dos cosas, así, un poco así lo dividí y salió esto. Sí, ya con eso ya me queda claro, sí, porque decía, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Pero ahora ya lo entiendo. Ajá, muy bien. Sí, digo, ahí ya nos había explicado Dalia, ¿no? El origen de de la peli, de dónde salió, pero justo eso, a lo mejor no, Lo a mí tampoco. siento. No, digo, lo digo porque en realidad el tema surge del taller, ¿no? Y eso yo no me había caído el 20 porque al final también los materiales, ¿no? Te dan esa posibilidad, o sea, te van guiando, que eso es también parte de la magia del cine experimental, ¿no? Que al final puedes hablar incluso de un tema que tienes ya pensado, pero finalmente el material es el que te va a ir guiando cómo llegar a ese tema, ¿no? Entonces, no te estaba, evidentemente no estabas aquí, Carla, cuando llegó, pero cuando habló de eso, pero está bien, me pareció tu pregunta que terminaba de aclarar el punto. Pero bueno, pues Dalia, la verdad ha sido un placer platicar contigo. Qué bueno que estás, digo, ahora sí que desde otro campo de batalla aquí, también tratando de abonar al panorama audiovisual. Nos dio mucho gusto igual recordar, te digo, me gusta mucho tu corto y cada que hay alguna cosa de cine casero, igual, cuando la podemos incluir, la incluimos. Estoy casi seguro que también cuando en los talleres y esto lo mostramos como parte de esta resignificación del material casero, ¿no? De cómo se puede reutilizar, y, y pues nada, la parte que más nos gusta, bueno, menos a mí, yo sé que a mis colegas no, pero a mí me gusta mucho esta parte final, porque recuperamos, más bien en este mundo que cada vez está peor, yo digo, no sé, de todo a todo, ¿no? El clima, el clima político y el clima físico, el ambiente está cada vez más caliente en todos los sentidos. Pero bueno, nosotros, pues, de entrada, el origen del festival, pues, es el bien común, ¿no? Estamos tratando de hacer algo por los demás a través de lo que sabemos hacer. Entonces, también nos gusta en el podcast, pues, dejar un pensamiento positivo, algo que nos quedemos de la conversación, algo que nos haya gustado. Pues digo, este capítulo sale los jueves, pero nosotros lo grabamos en otro día, que es prácticamente el inicio de semana. Entonces, para empezar la semana bien, ¿no? Además, ahorita, si usted me lo permite, Master Boone, yo sé que es su podcast, pero si usted me lo permite, en este momento, cuando está, más bien este día que está saliendo este podcast, está iniciando otro proyecto que hacemos con mucho cariño desde Tepoztlán, que es el Fauna Tepoztlán Animal Festival. Hoy es la inauguración del festival. Entonces, pues ahí denle amor a ese proyecto que también está igual pensado en hacer un mundo mejor. Entonces, pues eso, no sé, Maestro Boone, si usted quiere empezar con su sapiencia a iluminarnos, ¿con qué se queda usted de esta conversación? Pues justo con esa cuestión de la necesidad y la necesidad de programar cuando no hay como los escaparates suficientes, pues hay que
echarse el trompo de la curaduría y de la programación a la uña, porque si no, sí, pues es muy difícil alcanzar a llegar públicos. Love's Labor también es un corto que me gusta muchísimo, que es como tan sintético y me parece un ejercicio bien interesante y además como que me inspira para poder eh, pues, pues, eh, experimentar con esa técnica o con otras técnicas sobre justamente los materiales caseros, ¿no? Que son susceptibles a ser reinterpretados y resignificados de muchísimas maneras. Y pues nada, muchas gracias, Dalia, por estar aquí y platicar con nosotros. Y sí, justo, maestro, antes de darle la palabra a Carlita, en esta Love Labors es también un ejemplo de cómo el cine experimental puede ser creado con elementos muy sencillos, con una idea muy clara y para como una bandera que usaremos para desmitificar que el cine experimental tiene que ser siempre grandilocuente y tiene que durar 2 horas y la gente no tiene que entender nada. De repente siento que sí pues no sé, hay como una corriente, ¿no? De incluso académicos que se empeñan en que no entendamos nada de lo que escriben alrededor de películas de las cuales no entendimos nada. Entonces eso es terrible porque pues al final de cuentas el cine experimental es de nicho, o sea, está catalogado como de nicho y mucha gente le hace el feo pues porque no entiende nada cuando nosotros tratamos de hacerle ver a la gente que no necesita entender, lo que necesita es sentir. Y que incluso a la creación, tu trabajo es una muestra muy clara de que incluso a la creación tampoco es que tengas que tener los grandes elementos ni el gran presupuesto, o sea, es una idea muy concreta, incluso casi jugando, estoy seguro que casi jugando salió tu trabajo y sin embargo tiene un gran, o sea, el mensaje es muy claro, es muy pues, potente y necesitaste solo tallerearlo un poquito dentro de este espacio donde lo generaste y sí, o sea, como el cine experimental como nos gusta en el ultracinema, ¿no? No tan elevado, no tan, como diría el maestro, no tan mamador, porque de repente eso aleja más al público de lo que lo puede acercar. Entonces, bueno, ya me he sumado 2 o 3 odiadores a mi lista negra después de lo que acabo de decir, pero pues ni modo, se tenía que decir y se dijo. Carlita, ¿tú con qué te quedas? Bueno, primero, pues una disculpa por llegar así súper tarde y perderme un buen cacho de la plática, o sea, ya no pude intervenir mucho porque justo dije, ¿qué? ¿Qué estaban hablando? Pero bueno, pues agradezco mucho a Dalia, ¿no? Porque ella sí llegó temprano. Ay, sí, no, pues pues sí, por haber aportado su tiempo a este podcast, por supuesto a Bunty Micha. Y pues creo que sí, algo que dicen que con lo que yo estoy de acuerdo es esta parte sintética, ¿no? Cómo a veces podemos crear algo de una forma tan sencilla, tan sintética y el mensaje está claro, está ahí, ¿no? Y no tiene por qué ser rebuscadísimo, ¿no? Es esto, ¿no? Y eso está bien también, ¿no? Y justo es curioso porque estamos en una época tan llenos de imágenes, de mensajes todo el tiempo, tan saturados, que a veces también se olvida esto que puede ser sintético, bien hecho y aún así tener su propia belleza, ¿no? Y pues creo que eso es lo chido de, la, de este ejemplo, ¿no? Con tu corto, que no necesariamente tenemos que hacer con, ay, no sé, ¿no? La disertación acá así súper loca visualmente y que todos se quedan así de, pues es que ya no supe de qué iba, ¿no? O sea, entonces está muy bien y bueno, pues agradezco eso y pues que nos hayas platicado un poco de la muestra mínima. Bueno,
lo poco que escuché. Lo mínimo que escuchaste. Bueno, es que yo vine a hacer ese ejercicio. No, es cierto. No, pero muchas gracias y pues a seguirle, ¿no? Yo en realidad, Micha dice tonterías porque, no, porque a mí sí me gusta esta parte final del podcast, es de decir como estos pensamientos, o sea, y de decir, bueno, pues el mundo esté como esté, tú sigues dando tu mirada y mientras tu mirada también sea de esperanza y de cosas bonitas, pues también está muy chido, ¿no? O sea, yo creo que hay que ir aportando más y acostumbrándonos a aportar un poco más, ¿no? Ajá. Bueno, perdón, Carla, no lo habías expresado abiertamente. Yo sé que el amargado del maestro Bunt, pues es esa parte así como que hasta le choca. No, no es cierto, maestro. Pero bueno, gracias, Carlita, gracias. Sí. Y pues Dalia, al final, ¿con qué reflexión te quedas? ¿Con qué? Pues yo más bien quería darles las gracias. Igual como ahora viendo en retrospectiva pues esta muestra en la que estuvo Love's Labors, estaba pensando cómo Ultracinema ha sido como, yo creo que la primera plataforma que nos dio espacio a estos trabajos un poco extraños que no cabían en ningún otro lado y que pues yo creo que sí, o sea, como que ayudó a, pues justo a que que estos trabajos tuvieran lugar, que unió también ahí muy mágicamente trabajos de muchas personas que, como decía, nos conectamos de otra forma. Y pues nada, muchas gracias. También por el podcast. Pensé que también ahora escuchando más programas, pensaba y como viéndolo quizá ahora, no sé, desde la investigación, y que también es una fuente de consulta muy importante, ¿no? Como, pues sí, de conocimiento y escuchar directamente a las personas que hacen, que programan y demás, me parece una fuente histórica ya de conocimiento sobre estos cines raros. Y nada, muchas gracias. No, gracias a ti, Dalia. Sí, justo un poco por eso surgió el podcast, ¿no? La pandemia, porque además de pues que no teníamos nada que hacer, el maestro Boone dijo, pues vamos a hacer un podcast donde invitemos a la gente y al final eso incluso se puede convertir en una herramienta de investigación a futuro. Y la verdad es que hemos tenido episodios así súper heavies que ni una masterclass, o sea, una masterclass privada privada para nosotros y después convertida en algo que se queda ahí hasta que los servidores de Google estallen en la hecatombe zombie, ¿no? Pero pero sí. Entonces, pues igual ahí este es el capítulo 203, entonces tienes 202 capítulos como para que aventes para arriba investigaciones. Muy bien, muchísimas gracias Dalia, Dalia Sosa por visitarnos, por hablarnos de Love Labors, por invitarnos a seguir los pasos de la muestra mínima. Y pues nada, agradecerle también al maestro Bunt que nos haya donado un poco de su ocupado tiempo. Esperamos que todo mejore, que el clima mejore, que pronto salga el sol y que deje usted de palear la nieve enfrente de su puerta. Carlita, pues ya cámbiate a la del Valle, ¿no? Ya para que no siga cometiendo la misma burrada de decirte cómo está la del Valle. Y pues nada, saludos a Camila hasta La Paz, Bolivia. Y nos vemos, nos escuchamos en la siguiente. Se me olvidaba. La convocatoria para Ultracinema 14, sí, escuchó usted bien, Ultracinema 14 está abierta ya. Entonces, háganos favor de compartirnos sus trabajos. Ya saben que nosotros no nos andamos con jaladas de que si no es estreno, que si tiene 5 años de haberse hecho, 2, no, si usted la hizo en sus años mozos, si usted la hizo como trabajo escolar, si es un corto, si es un largo, si es videopoesía, si es videodanza, si es una Lucín Pacheco, que no importa, no discriminamos. Es en cuanto si usted mismo piensa que es una película experimental, bienvenida será. Nuestro afamado grupo de expertos del comité del cuerpazo curatorial pues hará su tarea de examinarla y con eso pues acercarnos a lo más bonito que nos llegue del cine experimental. Entonces,
pues nada, invitarlos a que nos manden sus trabajos para la edición número 14 del festival, que estén pendientes, ya nomás pase esto del fauna, vamos a empezar a darle con todo, vamos a empezar a organizar talleres, clases magistrales, a ver, ya saben que la mente maestra nada más se le pase la depresión un poco, maestro Moon, empezaremos a hacer locuras como cada año. Y pues nada, saludos hasta donde estén, nos escuchamos, nos vemos en la siguiente. Adiós. Vamos, bye.